Muy bien. Ok, vamos a comenzar. Aquí ya Luis me confirma que nos puede escuchar perfectamente, entonces quiero suponer que también todos nos pueden escuchar. En caso de que no, pueden alzar la mano o escribir algo en el chat. Muy bien. La pregunta más frecuente del año, ¿pueden ver mi pantalla? Se ve, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están participando hoy día a este webinar sobre el sellado de materiales plásticos con ultrasonido. La mayoría, quiero suponer que son de la Universidad EMI, de la Escuela Militar de Ingeniería, porque aquí es donde se hizo la invitación, pues se hizo bastante énfasis, porque bueno, se dirigió un poco a esta institución, dado que tenemos un convenio con la universidad, que ya hemos hecho incluso una feria juntos y estamos cooperando en muchos sentidos. Y bueno, uno de estos puntos de cooperación es también hacer un webinar para poder mostrar un poco esta tecnología y hacerla conocer en este medio, ya que en Bolivia todavía se ocupa muy poco. Hay muy pocos productos que se hacen realmente con esta tecnología, pero el potencial es muy, muy grande para poder utilizarlo o aplicarlo en varias otras aplicaciones. Hay muchas industrias muy interesantes en nuestro país que seguramente pueden aplicar esta tecnología y obtener muchos beneficios de lo mismo. Entonces vamos a comenzar. Aquí vemos nuestra portada: soldadura por ultrasonido, tecnología para la unión perfecta de materiales plásticos. En breve les vamos a presentar por qué, cuáles son los beneficios, qué es lo que trae esta tecnología. Como dice ahí también la pregunta, ¿qué es posible con tecnología de ultrasonido? Tenemos lo que es unión en segundos, cero consumibles adicionales, ¿no? A esto nos referimos a otros métodos de unión, que también los vamos a ver en breve. Control total del proceso, también lo vamos a explicar más adelante. Y la reproducibilidad garantizada, que esto es también un punto muy importante, que nosotros queremos tener el mismo resultado, un resultado igual de bueno en todas las uniones que nosotros hagamos. Vamos a pasar a la siguiente folia. Bueno, estos son los temas que vamos a estar mirando el día de hoy. Vamos a presentarnos nosotros, quiénes somos. Luego vamos a ver un poco las bases del ultrasonido, cómo funciona, cuáles son los componentes principales. Vamos a ver algunas referencias de proyectos que hay acá en Latinoamérica. Luego ejemplos de aplicaciones, ¿no? Para que también se pueda entender un poquito más en qué clase de productos se utiliza esta tecnología. Aplicaciones de laboratorio, ahí vamos a presentarles unas máquinas que son bastante aptas para usos más, no tan para producción en serie, sino más para pruebas, más para uso en un laboratorio, para hacer test con diferentes muestras. Y bueno, vamos a terminar luego el seminario resumiendo los beneficios y las ventajas. La duración será aproximadamente 1 hora, entonces estimamos que aproximadamente a las 11:15 vamos a estar terminando el seminario. Muy bien, ¿quiénes somos? Ahí nosotros acá en Bolivia somos Ultraschall Technologies y somos representantes de la empresa alemana Hermann Ultraschall Technik. Esta empresa tiene su central en Adelsdorf, en Alemania, perdón, Karlsbad, en Alemania, y tiene bastantes también sucursales, subsidiarias, fábricas en todo el mundo. O sea, tiene una presencia global muy fuerte. Si quieres, Pedro, te doy aquí la palabra para que un poquito más nos puedas hablar sobre la empresa Hermann. Bueno, muy buenos días, un placer saludarlos. Efectivamente, yo estoy acá en la oficina, es lo que se llama una oficina grande, abierta, en la central, en la matriz de Hermann Ultraschall. Y como lo comentaba, pues, nuestro aquí representante local en Bolivia, en Santa Cruz, el señor ingeniero Alberto Dauber. Ellos son nuestros representantes y nosotros somos fabricantes
de máquinas, sistemas y componentes de tecnología de soldadura por ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dedicamos a desarrollar en conjunto con el cliente aplicaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones interesantes de la parte de minería, hasta, bueno, hay partes también, por ejemplo, se puede decir, aplicaciones un poco bastante delicadas, confidenciales, porque también, como se puede decir, armamento, o sea, digamos, tipo de, digamos, dispositivos explosivos. Esto se puede desarrollar en conjunto con ustedes. Cuando el cliente viene, por ejemplo, de un rango, digamos, del sector militar, se puede desarrollar dispositivos explosivos, piezas plásticas, se entiende contenedor tapa, por ejemplo, y que tiene que ser soldado herméticamente por ultrasonido. Entonces, bueno, sí, yo prácticamente trabajo en Herman hace 7 años, igual con mi colega Omar Flores, que está en cámara, trabaja en México, opera desde México en idioma español. Él atiende las consultas técnicas como de aplicación y de desarrollo, y lo hacemos en conjunto, en codiseño con el cliente. Nosotros desarrollamos y vemos qué equipo o si podemos haber un tipo de integración local para abaratar costos, que eso también se requiere mucho en Latinoamérica, opciones económicas, pero con los mismos resultados como se puede lograr una máquina fabricada 100% en Alemania. Entonces, bueno, eso de mi parte. Igual yo con Alberto, esto es una confidencia, estudiamos juntos en Alemania ingeniería mecánica. Él trabajó acá por mucho tiempo en Alemania y luego decidió, creo que hace 2 años, Alberto, ¿no? Mudarte a Bolivia nuevamente, a su origen, y yo me quedé acá trabajando pues en la empresa Herman, bueno, y seguiré todavía. Yo me estoy por mudar a otra división, también dentro de Herman, pero es para soldadura de metales, y pues Alberto y Omar quedarían pues a cargo del tema de soldadura de plásticos, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir de mi parte, ¿no? Entonces será un placer atender todos sus pedidos y consultas, o sea, consultas generales, ¿no? También de aprendizaje, de seminarios, por ejemplo, en este caso Omar podemos también dependiendo qué departamento requiera, profundizar más en el tema teórico, ¿no? Ahora va a un webinar, se puede decir, más superficial para que tengan una idea general. Entonces, te paso nuevamente, Alberto, la palabra. Sí, gracias, Pedro. Bueno, como ya lo había mencionado Pedro, yo estudié también ingeniería mecánica en Alemania. Estudiamos juntos, cursamos varias materias en la misma aula. Entonces, bueno, tenemos una relación ahí muy estrecha y tenemos una gran oportunidad aquí de desarrollar esta tecnología en este mercado. Y bueno, estamos trabajando en ello, tenemos ya algunas experiencias muy interesantes, se han hecho bastantes pruebas con diferentes clientes interesados de la industria, donde nosotros, también más adelante les voy a presentar las máquinas que tenemos aquí en nuestro centro tecnológico. Y bueno, la idea es esa, es poder acercarnos a la industria. También obviamente tenemos interés en acercarnos un poco al área académica, para que también acá ya desde el estudio se conozca este tipo de tecnología, la existencia y los beneficios que nos da para poder aplicarla más adelante en nuestra carrera profesional, ¿no? Y bueno, brevemente me gustaría pasarle la palabra a Omar para que también él se presente. Él también trabaja directamente en Herman. Y bueno, ya él nos dirá algunas palabras sobre sí mismo. Gracias, Alberto. ¿Ahí me escuchan todos? Correcto. Bueno, sí, como ya comentaba Pedro, yo también estoy trabajando directamente para Herman. Estamos desarrollando todo el área de América del Sur. Yo soy ingeniero mecatrónico, estoy encargado del área de servicio y aplicaciones para todo Sudamérica. Y bueno, como ya lo comentaron, realmente la intención de este webinar es darles a entender un poco la tecnología. Como bien dice Alberto, es empapar un poco también a las nuevas generaciones y hacerlas conocer esta tecnología que, si bien no es nueva, es muy poco conocida en el ámbito escolar, digamos. Entonces, este tipo de tecnología la van a ver presente prácticamente en todo lo que utilicen en su vida. Todo lo que volteen a ver a su alrededor que tenga plásticos, normalmente está soldado ya con ultrasonido. Esto es por muchas razones que vamos a ir mencionando poco a poco aquí en el webinar. Pero bueno, la idea es prácticamente esto, que se lleven una idea un poco más general de nuestra tecnología, de los procesos que podemos lograr con ella.
y que al final del día puedan determinar o empezar a ver en el mundo que los rodea dónde podrían aplicar esta tecnología y los beneficios que trae. Entonces, bueno, vamos a empezar igual mostrándoles un poco el funcionamiento, cómo es que interactúa el ultrasonido con esta parte de la soldadura, algunas aplicaciones que hemos realizado físicamente ya en América del Sur, y bueno, algunos ejemplos extra que podemos mostrarles para que tengan esta idea general. Ok, bueno, gracias Omar. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí lo que estamos viendo son algunas referencias que la empresa Herman ya ha trabajado en la industria a nivel global. Entonces aquí vemos que son bastantes marcas muy conocidas, que son también muchas de ellas líderes en sus rubros, o la mayoría diría yo. Entonces ahí vemos empresas de mucho renombre, como Bosch, Dr. Oetker, bueno, eso es más para Europa, la empresa Kraft, Mars, 3M, Nestlé, Unilever. Bueno, y como lo ven en pantalla, son muchas más. Hay muchas empresas, otra que es importante es Tetra Pak, bueno, que es una empresa que hace los recipientes donde se pone la leche. Bueno, en Europa se pone mucho en Tetra Pak, por ejemplo, también refrescos acá en Sudamérica. Entonces hay mucho producto también en este tipo de envase que se puede soldar también con sistemas de ultrasonido. Entonces, como vemos, tenemos una amplia gama. Aquí hay empresas desde línea blanca, tenemos empresas de industria automotriz, tenemos empresas de la industria de empaquetados, industria de alimentos, industria médica. Entonces ahí vemos que hay empresas de todos los rubros, lo cual ya nos da a nosotros una primera pauta de que esta tecnología es aplicable en muchos rubros, ¿no? En muchas industrias, que las vamos a ir mirando un poquito más adelante. Ahora voy a volver a pasar la palabra a Omar para que nos explique un poquito las bases del ultrasonido, cómo funciona, para que también entendamos un poco de qué es lo que estamos hablando acá. Correcto. Bueno, importante mencionar de la diapositiva anterior que, bueno, Herman interactúa con muchos tipos de industria. Normalmente los dividimos en 4 divisiones, que es el área de plásticos, área de no tejidos, área de empaquetados y de metales. Y dentro de ellas, pues entran todo tipo de industrias, ¿no? Todo tipo de empresas también. Quizá pueden ser manufactureras de juguetes, pueden ser manufactureras de equipo médico, de equipos militares, pueden ser hasta de pañales, de cubrebocas. Entonces, prácticamente estamos presentes en todo tipo de áreas donde incluyan algún tipo de plásticos. Y esto es por el hecho de cómo funciona el ultrasonido. El ultrasonido, básicamente, nosotros lo entendemos como una transmisión de frecuencias o transmisión de ondas de vibración a través del espacio. Pero, a diferencia de lo que muchos podríamos pensar, el ultrasonido para la soldadura no se transmite de forma sin contacto. Aquí lo que sucede es que tenemos un generador, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, el cual recibe un voltaje de nuestra toma de corriente, 50, 60 Hz, dependiendo del lugar. Y también puede ser desde 110 hasta 400 volts. Este generador lo que hace es aumentar la frecuencia. La pasamos a 20.000 Hz o a 35.000 Hz. Y, bueno, tiene también esa parte del control del sistema y de la operación del equipo. Es, digamos, el cerebro de todo el proceso. Después, esta oscilación eléctrica es transformada por un convertidor, que es el que vemos en la parte superior derecha, a una oscilación mecánica. Prácticamente aquí es donde sucede la magia del ultrasonido. Pasamos estas vibraciones eléctricas a un movimiento en forma unidireccional, de forma mecánica. Esto sucede por unos materiales que contiene el convertidor que se llaman piezoeléctricos, que al momento de recibir un voltaje a cierta frecuencia, oscilan con esta frecuencia y este tipo de vibraciones. Después de esto pasamos a un amplificador, en caso de que lo requiera la aplicación, el cual aumenta esta amplitud, es decir, la altura o la distancia con la que está vibrando este material metálico, y el amplificador, como dice el nombre, amplifica esta señal.
Posteriormente pasamos a la parte del sonotrodo, que es nuestra herramienta de trabajo y es la que va a estar en contacto con la pieza que se va a derretir. Este sonotrodo puede o no aumentar también la amplitud que vamos a imprimir sobre el material, y este sí tiene que ir en contacto con el material. Es decir, que el sonotrodo lo que está haciendo es una especie como si fuera un martillo. Estamos golpeando la pieza en un sentido, y esto lo está haciendo igual 20 o 35.000 veces por segundo, normalmente. Estas vibraciones son transmitidas al plástico que está dentro de un yunque o un fixture o un soporte, como lo quieran llamar, el cual mantiene la pieza fija lo mejor posible para que no tengamos ningún tipo de movimiento y la soldadura sea lo más precisa posible. Entonces, bueno, este es el diseño básico de un equipo de ultrasonido. Pueden ser un poco más complejos, pueden ser un poco más robustos, pero en sí todas las máquinas de ultrasonido para cualquier tipo de aplicación funcionan con estos principios. Y por último, aquí desde la parte derecha, lo que podemos ver como 9, 18 y 35 micrómetros, lo llamamos la amplitud o la ganancia que tenemos en un sistema. Esto quiere decir que en la parte superior podemos empezar con una ganancia muy pequeña, que son 9 micrómetros, 13, 12, etcétera. Y dependiendo del amplificador y del sonotrodo que nosotros incluyamos en el sistema, vamos a aumentar esta amplitud. En sí, lo que nos dice esta amplitud, el valor que tenemos en pantalla, es que cada material plástico, así como tiene propiedades de estanquidad, de absorción del agua, el módulo de Young, etcétera, también tiene un valor determinado de amplitud al cual se va a derretir. Entonces, cuando nosotros tenemos una aplicación en particular y queremos utilizar el ultrasonido, lo que debemos hacer es fijarnos qué tipo de materiales para que podamos determinar la amplitud necesaria para derretir ese material. Continuamos, Alberto. Siguiente. Muy bien. Bueno, si tienen preguntas hasta el momento, no sé si pueden prender sus micrófonos, pueden tal vez hacerlas en este momento o las anotan para más tarde. Sí, de hecho, bueno, lo que podemos hacer igual, si quieren, pueden escribirlas en el chat y al final del webinar las podemos resolver y regresamos un poco a las diapositivas para que podamos terminar con todo, ¿vale? Ahí en su pantalla les sale un botón para el chat, ¿no? No sé si lo pueden ver y ahí pueden escribir cualquier pregunta también. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá lo que estamos mostrando en pantalla son referencias de proyectos, proyectos que ya se han realizado en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces son proyectos que se desarrollaron en conjunto con la empresa Herman en diferentes empresas acá en Latinoamérica y en diferentes países, como lo podemos ver. Aquí a la izquierda arriba vemos lo que estamos apuntando con el láser. El canister de succión, este es un producto muy importante en la industria médica, que se utiliza para diferentes temas en la operación, cuando se hacen operaciones. Y fue hecha con una empresa en Colombia que obviamente trabaja o es un proveedor de este tipo de productos para la industria médica. Entonces, estos son productos que se venden a hospitales y a otras instituciones, ¿no? del campo. Acá a la derecha tenemos un producto que es de la industria alimenticia. Esto es una especie de pasta, podría ser una mostaza, hecho por una empresa también en país de Colombia, que obviamente también se hace aquí a gran escala, y aquí lo que se desarrolló fue el sello de esta tapa. Entonces, muchas veces tenemos este tipo de productos con una tapa, entonces se puede hacer con un sistema de ultrasonido, tanto el troquelado, que es hacer el agujero, y luego el consecutivo pegado de la tapa con la tecnología de ultrasonido. Este es otro proyecto que se hizo con una empresa en Argentina, es una empresa proveedora para la industria automotriz.
En este caso son filtros de aceite, ¿no? Omar, si no, corrígeme. Así es, Alberto. Ah, ya, filtros de aceite, perdón, aquí dice de aire, esto tengo que corregirlo. Bueno, filtros de aceite en este caso, que llevan adentro un filtro como de un material para filtrar, tipo con microperforaciones, y por fuera lleva la carcasa, y esta carcasa fue soldada con ultrasonido, y en las pruebas que se hicieron consecutivas, luego del sellado con esta tecnología, se lograron valores de hasta 19 bares. Corrígeme si estoy mal, Omar, pero más o menos a ese nivel llegó, ¿no? Entonces, 19 veces la atmósfera es una presión bastante alta que se ha logrado con solamente un sello de vibración. Ya, entonces también, bueno, ya es importante entender de que esta tecnología no es una tecnología que usa pegamento, no es una tecnología que usa, no le inyectamos calor a esto. Es una tecnología como si es un soldado frío. Ya es una soldadura que por la fricción interna hace que las moléculas empiecen a saltar por esta alta vibración, y hay una fricción también de materiales que hace que se adjunte el material, ¿no? y se funda, digamos. Alberto, y disculpa lo que te interrumpa. En un Sí. producto parecido al filtro, que hay que corregirlo, filtro de combustible o filtro de nafta, de gasolina, un proyecto parecido se realizó con Chile en la industria bélica, que son proveedores para proveedores de material explosivo para explotar minas. Y justamente para llegar a esa resistencia de presión a 19 bares, justamente eso va a llevar una pólvora, lleva una mecha, y se desarrolló. Por eso digo, eso se trabajó dentro del marco de un convenio de no divulgación, por eso no puedo decir más, pero se desarrolló con éxito. Así que eso puede también ser interesante, que estamos hablando con personas que están, pues, que puede interesar, ¿no? 19 bares es bastante. Sí. Bueno, yo supongo que aquí la mayoría que están participando son ingenieros o afines al área técnica, entonces yo creo que también 19 bares para ustedes es una medida que entienden, ¿no? Luego tenemos acá a la derecha abajo un sellado de carcasa. En este caso es un producto, una batería, en donde también se ha hecho un proyecto para sellar la carcasa sobre, bueno, la tapa sobre, ¿no? sobre la carcasa de la batería. En este caso es muy importante porque que tengamos un sello completamente hermético, ¿ya? Porque la batería funciona así, que tiene todas las celdas que son herméticas una de la otra y solamente pueden pasar por un cable, básicamente los electrones. Entonces, si hay un intercambio de fluido, la batería se frega, deja de funcionar. Entonces, aquí también es muy importante tener un sello completamente hermético, lo que se logró a la perfección en este proyecto en Brasil. Bueno, vamos a pasar a la siguiente folia. Ya. Estos son ejemplos, vamos a pasar a lo que son aplicaciones, ejemplos de aplicaciones en diferentes industrias. En este caso, la industria alimenticia. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, a la parte izquierda arriba, vemos una pastilla como de café. Esto, bueno, en Europa está muy de moda, y también, bueno, está entrando la moda, pero en Europa ya es muy usual tener estas pastillas. En este caso es una máquina creo que son pastillas de Nespresso. Y bueno, también acá se puede sellar lo que es, tiene como una folia de aluminio, se puede sellar sobre el mismo producto. Se hace, ¿no? O sea, tenemos la parte de abajo que es de plástico, se pone el producto en el envase y se sella con esta folia con ultrasonido. Esta folia normalmente, o el aluminio, es un material compuesto que lleva también una folia muy delgada de polietileno normalmente, ¿no, Omar? Así es, exactamente. Bueno, luego tenemos acá a la derecha, arriba, algunos sellos, como ya lo habíamos mencionado, componentes funcionales, pueden ser válvulas,
válvulas de gas, en este caso, para poner productos como el café, o simple y llanamente tapas para abrir el envase, ¿no? Acá a la izquierda tenemos los fondos de moldes. Bueno, en este caso es para poder rellenar el molde por abajo. Entonces se rellena y luego se sella por debajo una tapa, ¿no? En el piso. Entonces también este tipo de aplicación es muy viable. El sellado superior para envases Doypack. Entonces en este caso no solamente podemos poner una tapa, sino que también podemos sellar la parte aquí arriba, ¿no? Entonces hacemos el relleno, sellamos. Normalmente aquí se hace una aplicación de sello y corte, o sea que sellamos, cortamos y al mismo tiempo sellamos el siguiente producto, ¿no? Esto normalmente se rellena en forma vertical. Entonces es una producción vertical en masa, ¿no? Luego tenemos también muchas aplicaciones en la industria automotriz. No sé si ya muchos deben estar un poco familiarizados. La industria automotriz tiene, pero corregime si querés, pero más o menos 70% de material plástico. Exacto. Como comentaba mi compañero Omar Flores, que es un especialista en aplicaciones, nosotros cubrimos casi, digamos, a ver, si ustedes miran a su alrededor, ropa quirúrgica, las mascarillas son soldadas por ultrasonido, usted se sienta en su coche, en su auto o carro, como ustedes le digan, el tablero de panel de instrumentos, las puertas, las carteras, las puertas internas, el recobertor, los refuerzos de los paragolpes, la fijación de los parqueos de sensores en los paragolpes, las cámaras, el airbag, ¿no? De los pilares, los tweeters de los pilares, el armrest, o sea, el reposador de brazo, todo en su casa, en su cocina, la cafetera, la tetera, lo que usted puede ver en su cocina, dispositivos, en las refrigeradoras, tanto por fuera, externo, internamente. Usted va en su oficina al vertedero de agua, ¿no? Esas partes son plásticas, ABS, polipropileno. Hoy en día las pañales, las toallas sanitarias de las mujeres o de los niños, los pañales, la ropa quirúrgica, insumos médicos, en realidad, pero el 70% hoy en día en la parte más es en la parte automotriz, pero sin duda estamos en diferentes áreas, desde la parte alimentaria o alimenticia, en productos donde se conserva alimentos, en la industria, como digo, siempre usted en 360 grados, usted puede ver a su alrededor, hoy en día el ultrasonido está por todos lados, o sea, es digamos, un paso imprescindible casi al final de la cadena de procesos, porque cuando usted fabrica digamos, un balde de agua o una tapa dentro de un balde, ya está al final de la cadena de procesos y se embala y se empaca y se va. Entonces, es importante hoy en día en el ultrasonido, en nuestro día a día, porque alrededor, si ustedes se levanta, hasta el colchón, donde van guardados los resortes, está soldado por ultrasonido. ¿No, verdad? Entonces, desde los colchones, las carteras, hasta hoy en día las bolsas, fundas para los supermercados, está soldado por ultrasonido. Entonces, hasta muchos los vasos plásticos, lo de los niños, los chicos que van al lunch, llevan al colegio, está soldado por ultrasonido. Sin números, no hay límites. Las aplicaciones son innumerables, no hay límite. Sí, entonces, bueno, creo que ya Pedro lo dijo muy claramente. Hay aplicaciones realmente que esto no ni se imagina. Hay muchísimas cosas que nosotros utilizamos en el día a día y está soldado, ¿no? Con ultrasonido. Entonces, vamos a pasar un poquito más rápido por esta parte de las aplicaciones porque todavía nos queda bastante por mostrar. Entonces, aquí tenemos la carcasa. Disculpa, porque sí. Hay tantas aplicaciones. Armazones de lentes soldados se soldan por ultrasonido y aplicaciones dentales están soldadas también por ultrasonido. O sea, como te digo, es un tema que no hay límite. No hay límite. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar aquí. Bueno, como ya le decimos, aquí tenemos lo que es el filtro de aceite. Acá abajo los cobertores, los paneles del auto, ¿no? Entonces aquí cuando tenemos componentes funcionales también, muchos de estos son soldados con ultrasonido. Y aquí es muy importante, componentes funcionales, en este caso, por ejemplo, un pedal, donde lo último que queremos es que ese pedal falle. Entonces necesitamos ahí una soldadura
que nos dé un resultado óptimo, en realidad perfecto, ¿no? Que no tengamos ningún problema, y eso es lo que el ultrasonido nos asegura, ¿no? Entonces, industria médica, ya lo habíamos visto, este filtro de fluidos. Aquí tenemos instrumentos quirúrgicos, ¿no? Filtros de sangre, por ejemplo, adaptadores, válvulas, conectores. Entonces todo este tipo de productos, como decía Pedro, mucho que se utiliza en industria médica o industria de odontología, ¿no? Para los dientes. Entonces también hay muchísimas aplicaciones en estas áreas. Industria electrónica, aquí tenemos sensores de luz, sensores de movimiento, lámparas de señalización para las máquinas, interruptores, protecciones, perdón, tarjetas electrónicas. También aquí es importante en esta área recalcar, por ejemplo, de que nosotros pensáramos, creo que fuera un pensamiento normal decir que si tenemos un componente electrónico y lo estamos soldando con una vibración, este componente debería tener un problema, debería dañarse con esta vibración. Pero más bien es todo lo contrario, es la forma más delicada de sellar un producto como este. Eficiente. Más eficiente. En el peor de los casos lo haríamos con calor y ahí sí podemos dañar los componentes, ¿no? En este caso con ultrasonido no tenemos ningún problema, se hace muchísimo, ya se aplica hoy en día y los resultados son impecables. Y hermético, ¿no? Estanco, porque la pólvora, por ejemplo, no se puede mojar, no puede tener humedad, ¿no? Sí. Sí, correcto, ¿no? También el filtro de aceite tiene que ser hermético, de lo último que queremos que el mismo filtro se esté derramando el aceite que está bajo presión allá adentro, ¿no? Entonces aquí también, estas son aplicaciones de la industria de consumo, o sea, aplicaciones de productos que tenemos muchas veces en nuestros hogares, como ser una plancha, ¿no? Entonces aquí tienen muchos componentes, las carcasas que se sella con ultrasonido. Aquí tenemos lo que son juguetes, más adelante les vamos a mostrar una aplicación para un sello de este tipo de juguetes. Estos son juguetes, creo, de Playmobil, si no me equivoco, pero bueno, aquí también juguetes. Ahora, imagínense hacer este tipo de productos, juguetes, ¿qué alternativas tuviéramos? Calor, tornillo, pegamento, ¿ya? El calor, bueno, funciona, pero muchas veces tenemos rebabas, tenemos un sello no óptimo, tenemos que hacer un proceso más, que es limpiarlo de las rebabas. Entonces, luego podemos también usar pegamento, pero vamos a tener este insumo y también con el riesgo de que este pegamento haga una reacción química con el material y después ese niño tenga algunos químicos ahí que no queremos con el que tenga contacto, ¿no? Ahora, y tenemos también tornillos, que uno no solamente tuviéramos los insumos, sino con tornillos también tuviéramos a algunos operadores que no harían otra cosa más que estar atornillando estos juguetes todo el día. Entonces, realmente ahí vale la pena pensar en otras soluciones. Aquí el ultrasonido nos da una solución sin igual, porque más allá vamos a ver más adelante la velocidad con la que nosotros podemos sellar un producto ultrasonido con esta tecnología. Carcasas plásticas, aquí vemos una motosierra, por ejemplo, también sellada con muchos de los componentes con ultrasonido. Y esto que utilizamos casi a diario, cartuchos para impresora. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que son aplicaciones de laboratorio y queremos presentar en este caso dos máquinas. Una es la máquina de pedestal HiQ Dialog, 2400 en este caso, se refiere a 2400 vatios. Esta es una máquina que la tenemos aquí en nuestro centro, se la vamos a mostrar en breve, y se caracteriza por su velocidad, precisión y flexibilidad. Y luego también tenemos la máquina manual, la HSG 1000. Este 1000 también se refiere a que tiene 1000 vatios de potencia en su generador para pruebas rápidas de factibilidad. Entonces, esta es otra de las máquinas que tenemos aquí en nuestro Tech Center, acá en la ciudad de Santa Cruz, con las que hacemos nosotros pruebas. Y bueno, tenemos diferentes aplicaciones, podemos simular muchas aplicaciones porque tenemos bastantes herramientas, sonotrodos, diferentes yunques, entonces podemos trabajar con muchos productos acá. Bueno, voy a pasar entonces ahora la palabra a Omar para que nos presente un poquito más de detalles sobre esta tecnología. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, como ya lo mencionó Alberto, nosotros contamos con 3 tipos de máquinas principalmente. Las de pedestal, que son como la que está aquí en pantalla. Máquinas manuales, que son prácticamente utilizadas para retrabajos y para operaciones muy básicas.
y máquinas que nosotros llamamos BIs, que son máquinas montables o integrables. Todas estas funcionan de la misma manera en cuestiones de parametrización, pero cada una tiene obviamente su parte fuerte, ¿no? Por ejemplo, en las HiQ o en las máquinas de pedestal, tenemos un control total del proceso. Y bueno, esto lo hacemos tanto por la parte mecánica, que es una parte con componentes muy precisos, con escalas de medición de distancia, con medidores de presión, con estos rieles de alta precisión también, y obviamente con la parte del software o de la parte del control como tal del proceso. Aquí es muy importante saber que con el ultrasonido tenemos soldaduras muy rápidas. Estamos hablando de que en un promedio cada soldadura está, pues digamos que ligeramente cercana a los 0.5 segundos de soldadura. Es por eso que también nuestra tecnología hace que los niveles de producción y la parte de producción en masa sea mucho más rápida. Es decir, que en un proceso comparable, por ejemplo, con calor, tardarían quizás hasta 2 veces o 3 veces más del tiempo para producir una sola pieza que con ultrasonido. En ocasiones, como es en la parte de la industria médica, ni siquiera hay máquinas que se acerquen a la velocidad de la soldadura por ultrasonido. Por ejemplo, hay piezas que se sueldan en 0.1 segundos y esto hace que la producción sea de 2 piezas por segundo, por ejemplo, ¿no? Tiempos completos del ciclo. Para esto tenemos estos modos de operación del ultrasonido, en el cual nosotros podemos determinarle por medio de estos parámetros cuál va a ser el tiempo de duración de la activación del ultrasonido, por medio de un tiempo directamente, por una profundidad que nosotros tengamos específica en la pieza, por una distancia absoluta, es decir, desde el punto de inicio de la carrera de la máquina hasta el punto final. También podemos hacerlo por energía o por potencia. En este tipo de máquinas, en especial en las Diag o en un modelo anterior que se llama Vario, tenemos también una opción en la cual podemos hacer paso a paso diferentes tipos de paro de ultrasonido. En este caso, nosotros solemos programar la máquina solamente con uno. Es decir, que en 90-95% de las aplicaciones, con un solo método de paro de ultrasonido, podemos tener un proceso totalmente controlado. Por otro lado, tenemos el modo continuo, que en ciertas aplicaciones que son principalmente para empaquetados o para no tejidos, nosotros tenemos el ultrasonido activo 24 horas al día. Es decir, que son producciones que jamás paran, están todo el tiempo produciendo y por lo tanto el ultrasonido debe estar encendido 24 horas también. En la parte de los plásticos es un poco más difícil llegar a ver este tipo de requisitos, pero también se puede tener un modo continuo para cierto tipo de aplicaciones. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Sí. Me gustaría agregar ahí por qué es tan importante este tema cuando para la máquina. Porque lo que ya decía Omar, por un lado, no es suficiente tener una máquina extremadamente precisa. También necesitamos un software extremadamente preciso. Entonces, en este caso, este término del paro es cuando la máquina va a dejar de sellar, cuando ella va a saber que hizo un sello perfecto. ¿Cómo lo sabe? Entonces, por eso es que tenemos tantas alternativas y esta es la máquina más compleja o más completa, digamos, en este sentido, porque tiene tantas formas de medirlo. Claro, podemos hacerlo por tiempo, pero tiempo, si solamente tenemos tiempo, imagínense, el material varía en su grosor. Entonces, si yo tengo el mismo tiempo con un material grueso, va digamos, el ultrasonido a penetrar muy poco. Pero si tengo un material muy delgadito, el mismo tiempo me va a penetrar mucho. Entonces, también depende un poquito qué volumen estoy sellando. Entonces, por eso a veces el tiempo no es suficiente. Entonces, por eso tenemos que medir otras cosas. Por ejemplo, cuánto estamos penetrando con vibración. O si no, la energía, cuántos joules yo le estoy inyectando a este proceso. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a garantizar al final del día de que el momento que la máquina para, tenemos un sello ni demasiado poco, el tiempo o lo que nosotros sellamos, ni se va a quemar porque se selló demasiado, se le inyectó demasiada energía. Entonces, esto es lo que nos va a garantizar al final del día el sello perfecto, que es lo que estamos buscando. Entonces, por eso es que
esta variable de paro es tan importante. Correcto. Y hay que hacer, Omar, disculpa, que hay que hacer énfasis también que, bueno, gracias a todas estas bondades y esta parametrización y a estos modos de operación que nos permite la máquina, teniendo diferentes tipos de tolerancia en diferentes tipos de productos, si vienen de la inyección, de un proceso de extrusión, tenemos diferentes tipos de grosores. Esta máquina, por ser un sistema inteligente, por decirlo así, eficiente e inteligente y 100% digital, permite tener un resultado, a pesar de las tolerancias, grosores, espesores de materiales, tener un resultado 100% repetible. O sea, que cada pieza o cada producto sea uno igual al otro, independientemente de las tolerancias. Eso por mi parte, Omar. Correcto. Sí, justo iba a decir. Porque tenemos nosotros que lidiar muchas veces con productos que no son perfectos al momento de llegar al proceso de soldadura. A veces tenemos un poco más grueso, un poco más delgadito, a veces el material no está 100% perfecto, a veces hay errores dentro del material, en el proceso de extrusión, en cualquier otro proceso anterior. Entonces, todo eso al final tiene que compensar la máquina de ultrasonido de la mejor forma. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el rechazo reducido casi a cero. Eso es lo que queremos, que no rechacemos productos. Porque lo último que quiere una empresa que produce baterías, por ejemplo, es tener en el momento que ya hicieron todo el ensamblaje, que pusieron todos los componentes, pusieron el ácido, el plomo, pusieron todo, y de repente quieren sellar la tapa para una vez terminar y mandar a empaquetar, y esa tapa no se selló bien. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que devolver esa batería al paso número 0. Sacar todo de nuevo, volver a limpiar, volver a armar, volver a ver si es que pueden reutilizar la carcasa. Entonces es un proceso extremadamente caro y complejo. Entonces eso es lo que queremos evitar. Correcto. Y bueno, todo esto viene relacionado justo a esta parte de la gráfica y de la interacción que tenemos con la máquina. En sí es un sistema, le llamamos user-friendly en muchos lugares, que es prácticamente que el operador que no tenga nada de experiencia con la máquina puede llegar con este equipo, ver la pantalla y de cierta forma tener esa intuición de cómo va a funcionar, ya que todos los componentes y toda la parte de la estructura del programa es muy sencilla. Aquí lo que estamos mostrando en pantalla son justo los gráficos de una soldadura. Ahí podemos ver, por ejemplo, las gráficas de la distancia, de la potencia, de la fuerza, de distancia absoluta, etc. Y esto es algo que siempre nos ha dado un poco más del plus que ofrecemos como Hermann, ya que fuimos, de hecho, la primera empresa que incluyó gráficos en este proceso de soldadura, en el cual, si bien no interactúan como tal en el proceso, nos ayudan muchísimo en la parte visual para saber que nuestro proceso está funcionando de manera repetible y que no hay ningún error en cada soldadura o que hay alguna diferencia entre pieza y pieza, simplemente por ver el gráfico de la soldadura. En este nos podemos dar cuenta si en todo momento estamos funcionando de manera lineal, digamos, que el plástico se está comportando de la misma forma en todas sus dimensiones, o si tenemos algún tipo de interacción ahí en algún ángulo, por ejemplo, que se haga más ancho, que tenga más área de contacto. Y todo esto lo vemos representado ya sea por algún pico de energía, por alguna variación en la distancia recorrida. Y a partir de estos gráficos podemos hacer las correcciones para mejorar todavía más el proceso y hacerlo pues un poco más adaptable a la pieza que tenemos en funcionamiento. Ok, siguiente. Bueno, por la parte mecánica tenemos también un sistema servoneumático. En todas las máquinas Hermann tenemos siempre un cilindro que funciona de manera pues, neumática. Y bueno, también todos estos tienen controles de fuerza. Y en el caso, por ejemplo, de la máquina que tiene Alberto ahí en el laboratorio, tenemos hasta control de velocidades, de puntos de contacto y de medición de distancia. Aquí esto ayuda todavía más para que el proceso del contacto con la pieza o la primera fuerza que vamos a imprimir en este producto
sea lo más suave posible y que realmente el ultrasonido sea el que hace el trabajo y no un golpe mecánico como tal. Entonces ahí tenemos, bueno, el sistema de accionamiento libre de programación, modo soft touch, que es precisamente que baje el sistema, haga un pequeño paro antes de tocar la pieza y que toque suavemente el producto. Selección libre de carrera efectiva y el perfilado de fuerzas. Es decir, que podemos utilizar una, dos o hasta tres fuerzas diferentes durante el proceso, por más pequeño que parezca en ese tiempo de 0.5 segundos. Ok, siguiente. Y bueno, la fase del proceso de unión lo dividimos en varias secciones, movimientos mecánicos, posicionamiento o lo que llamamos trigger force o el punto de contacto, la activación del ultrasonido y después la soldadura. Entonces, iniciando por la parte de la posición previa, tenemos nuestra pieza colocada, tenemos la máquina en posición inicial y al momento de activarla o de decirle a la máquina que ya puede realizar la soldadura, realizamos un movimiento mecánico simplemente para acercar el sonotrodo hacia la pieza. Una vez que la tocamos, activamos una fuerza que se llama trigger force y el punto de activación. Ahí la máquina determina mediante un encoder lineal, un sensor de distancia, que ya está en posición de disparo, ya detectó la pieza, y ahí es cuando activamos el ultrasonido. Entonces, toda esta parte que dice tiempo de soldadura es el tiempo de duración del ultrasonido activo. Aquí podemos hacer una conmutación entre la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etcétera. Y al mismo tiempo estamos midiendo cuál es la profundidad que estamos penetrando en la pieza, cuál es la energía, cuál es la potencia también que tenemos presente en este proceso. Y una vez que llegamos al modo de operación que indicamos, por ejemplo, el tiempo, la fuerza, etc. Ahí vamos, una vez que llegamos a ese tope, detenemos el ultrasonido y tenemos un pequeño tiempo de parada. Este tiempo le ayuda a la pieza a que solidifique otra vez y que no tenga ese proceso de pegado, digamos, con el sonotrodo y que podamos hacer algún tipo de fisura o de arrancamiento del plástico que está derretido. Entonces, este tiempo de parada normalmente es quizá de un 0.5 segundos, 0.3, dependiendo del tamaño de la pieza. Y con esto es más que suficiente para solidificar el material y poder retirar nuevamente el sonotrodo a posición inicial. Claro, el tiempo de parada es el sonotrodo está ejerciendo fuerza vertical sin ultrasonido por esa fracción de segundo hasta que la unidad neumática se retracte. Entonces, ese es el tiempo de parada. Y ese intervalo que estamos viendo, esa curva, estamos hablando de un total de 0,5, 0,7 segundos. O sea, un proceso bastante rápido, ¿no? Menos de un segundo. Así es. Y sí. Y bueno, también una de las grandes preocupaciones en la industria son siempre los tiempos de parada de la máquina, ya sea para mantenimientos, ya sea para cambios de herramientas o para cualquier tipo de proceso que no sea de producción, pero que requiera algo en la máquina. Aquí las máquinas de pedestal son normalmente las más lentas en este aspecto porque todo se hace de forma manual. Es decir, cambios de herramientas, cambios de fixtures, todo esto tiene que ser de forma manual. Pero en nuestros sistemas también tenemos algo como lo que se ve en pantalla, que son cambios de herramientales muy, muy rápidos. Cuando tenemos esta estructura acústica completa y un sistema de cambio rápido, digamos que esos cambios de herramientas nos tardarán 10 segundos, más o menos, dependiendo obviamente de las habilidades del operador, pero estamos viendo un proceso muy, muy rápido de cambios de herramienta entre un sistema o una pieza a la siguiente. Esto hace que reduzcamos costos de mantenimiento, que tengamos menos pérdidas de tiempo en producción y, bueno, que también tengamos diferentes modalidades para diferentes aplicaciones con el mismo equipo. Bien. Muy bien, bueno, aquí en la parte de accesorios y opciones tenemos también diferentes tipos de
de accesorios que van dentro de la máquina o como sujetadores. Principalmente los fixtures son parte esencial del buen funcionamiento del ultrasonido y por eso es que también se deben desarrollar junto con la pieza o junto con el sonotrodo. Esto es para darle un mejor soporte y que podamos tener el diseño exacto de la pieza a la que va a estar soportando el fixture. Sí, aquí es importante también recalcar para el usuario, este fixture muchas veces le da mucha flexibilidad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un fixture así, que tenemos un carro que se puede mover, y entonces tenemos un agarrador que se mueve en relación a la máquina. Entonces podemos tener, por ejemplo, 3 productos en paralelo, ponemos los 3, soldamos uno con la máquina, luego pasamos al carro, siguiente posición, soldamos el siguiente, pasamos al carro, la siguiente posición, soldamos el siguiente. Entonces eso nos da mucha flexibilidad y eso también muestra cómo la máquina se la puede equipar con este tipo de componentes que realmente ayudan muchísimo, porque a veces el yunque o el fixture es lo que menos uno le toma tanta atención y después a la hora de hacer los sellos uno se da cuenta también que realmente tiene una importancia muy de gran valor, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes piezas, entonces hacemos los fixtures, los adaptamos también para que tengamos un soporte óptimo y venga el sonotrodo y esa pieza no se me mueva, no se me resbale. Entonces es muy importante tener un buen fixture y si este es flexible, mejor aún. Correcto. Y bueno, por la parte también de las películas, como está la última imagen, hay ciertos productos que justo por el tipo de material y por la forma o la geometría que tienden a dañarse un poco en la parte superficial al momento de hacer el contacto con el ultrasonido y recibir esta vibración. Entonces, también tenemos este tipo de accesorios que es prácticamente una película plástica que hace una especie de amortiguación sobre el sonotrodo y la pieza. Esto ayuda a que evitemos cualquier tipo de marcas, cualquier tipo de rayas y podamos lograr aplicaciones como las que mencionaba Pedro de los anteojos, por ejemplo, o la parte de los tableros en los automóviles, pantallas, etcétera, que son materiales un poco más frágiles en el aspecto visual, que cualquier raya, cualquier línea hace que al momento en que, no sé, llegue la luz de alguna forma, se llegue a ver esta fractura o esta imperfección, y con ese tipo de accesorios los podemos eliminar. Bueno, lo que habíamos comentado, los diferentes tipos de máquinas que tenemos incluyen desde las máquinas de pedestal hasta máquinas modulares o las BGs. En este aspecto, bueno, lo que comentaba Alberto en la diapositiva anterior, normalmente nosotros tenemos que enfocarnos en todo, ¿no? En la parte de la sujeción de la pieza, en el fixture, en cómo vamos a ubicar la máquina, cómo vamos a dejar esos espacios para que la pieza se pueda colocar y después moverla hacia la parte de acción. Y en estos equipos, como son un poco más flexibles en el aspecto de que el integrador o la persona que está utilizando la máquina los puede ubicar en la posición que ellos quieran, en el ángulo que ellos quieran también, tenemos esa gran flexibilidad respecto a la aplicación y el cómo vamos a integrar o a automatizar estos procesos para que la aplicación sea perfecta. Normalmente en las últimas que vemos aquí, en las BIs, son utilizadas en muchos aspectos en la industria, pues digamos, de automatización, porque nosotros podemos incluir solamente esos pequeños módulos en los puntos de soldadura que vamos a utilizar. Es decir, que aquí no importa que no tengamos una base fija o que tengamos un operador presionando 2 botones, sino que un PLC y una máquina automática activa todo el sistema. Sí, en realidad aquí el cliente tiene la libertad de tener una máquina completa de pedestal o una máquina modular o un actuador neumático como lo que es la serie V Slimline, o sea, una serie delgada, integrable, que el cliente mismo puede hacerse su propia máquina. Entonces, Herman acompaña al cliente, no solamente en que él mismo pueda desarrollar el producto que él desea fabricar y en crear su propia máquina, diseñar su propia máquina y también así puede ahorrar costes de una mesa. Solamente él requiere lo esencial, que es el ultrasonido para soldar su producto. Entonces, Herman invita
colabora y apoya y soporta la industria local de producción para que los países en Latinoamérica puedan desarrollar sus propios productos. Hoy en día, por la escasez de materiales, escasez de materias primas, lo que se tarda en importar por vía marítima, por vía aérea, hoy en día con los problemas muy grandes, muy serios de abastecimiento, de importación, se invita a la industria local de cada país en Latinoamérica, pues, a desarrollar productos, a crear productos para combatir ese mal que tenemos hoy en día post pandemia, y que la pandemia no se ha ido y esto va a seguir empeorando. Entonces invitamos a los mercados locales a desarrollar sus propios productos con nuestro apoyo, nuestra base, y también en el desarrollo también de su propio equipo. Entonces esto es lo interesante, la sinergia que brinda Herman para con el cliente de la mano poder desarrollar producto y su máquina con nuestra asesoría, y solamente de enriquecerse de lo esencial, que es el ultrasonido de la tecnología como tal. Lo que él necesita, su generador, su interface, donde él pueda comunicarse con el sistema, y la unidad de soldadura y de sellado. Sí, ahí me gustaría agregar ahí, bueno, aquí en la pantalla vemos, por ejemplo, todavía módulos básicamente completos, ¿no? Porque la máquina, la HiQ Dialog, es completamente modular, pero también podemos irnos a cosas más simples, podemos quitar las carcasas y solamente estar a hablar de la parte pneumática, ¿no? De una Compact, por ejemplo, que es otra serie de productos, o incluso irnos a lo que es componentes, ¿no? Aquí en Bolivia ya hemos desarrollado un proyecto para la industria minera, en donde estamos únicamente previendo componentes, y una empresa aquí en Bolivia está haciendo también lo que dice Pedro, la integración de estos componentes dentro de un ambiente, una máquina, ya de una máquina que se está desarrollando justamente para este cliente. Entonces se hace una ingeniería local, pero se integran componentes de altísima calidad de la marca Herman para asegurarnos también que tengamos un resultado que nos funcione de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, ahí se puede, dependiendo un poquito de cómo el cliente lo quiere desarrollar y obviamente cuánto es el budget, el dinero que tiene para la inversión, se adapta, ¿no? Se adapta a la solución para que sea lo más apto para que el cliente al final tenga un producto de la mejor calidad y al mejor precio. Y bueno, entonces, continuando un poquito sobre esa línea, aquí vemos diferentes soluciones de Herman. También, que no solamente son componentes, ¿no? Tenemos mucha variedad de máquinas, estas son solamente algunas, más bien principalmente de la división de plastics. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la máquina manual aquí arriba, diferentes herramientas para poder hacer así. Sí, herramientales, ¿no? Tenemos aquí creo que es un booster, conversor, ¿no? Un conversor. Generadores, aquí está la máquina, entonces también, bueno, el cable de alta densidad, de alta frecuencia. Aquí tenemos algún componente suelto, ¿no? De la máquina todavía en forma de BI. Entonces tenemos diferentes soluciones. Entonces lo que queremos ver o mostrar es que tenemos básicamente una solución para cada aplicación, ¿no? Entonces el ultrasonido se adapta mucho a la necesidad específica de cada aplicación y de cada cliente. Entonces es muy importante eso, porque nosotros vamos a crear soluciones que realmente están hechas para lo que necesitamos hacer. Entonces también, por ejemplo, tenemos máquinas con una carcasa protectora, ¿no? Porque el ultrasonido también emite un sonido fuerte que normalmente, también se lo puede, con un protector de oído, se lo puede sobrellevar, pero también hay clientes que exigen que ellos quieren que no tengan que usar eso, sino que esté la máquina envuelta en una carcasa de protección de sonido, ¿no? Y bueno, y también protección al usuario al final. Entonces aquí vemos diferentes tipos. Esta es una máquina bastante más compleja, aquí abajo. Esta es una máquina que se usa más en el campo ya muy automatizado, donde nosotros metemos una pieza y queremos, por ejemplo, hacer 20, 30 diferentes puntos de soldadura. Entonces la máquina lo que hace es empieza a hacer todos los puntos automáticamente, ¿no? Entonces también hay estos tipos de soluciones ya completamente automatizadas, ¿no? Y bueno, entonces aquí vemos hay una amplia gama, una amplia variedad. Yo quisiera en este momento interrumpir la presentación para hacer
queremos hacer una prueba en vivo para que ustedes también vean una máquina y vean una aplicación en vivo. Ya no pueden ver mi pantalla, ¿no? Así es. Ya solo quedamos aquí. Voy a tener que improvisar un poco, van a disculpar, pero la segunda cámara que tenía preparada para la máquina, no sé por qué no quiere sincronizar. Bueno, vamos a improvisar, como les dije, vamos a mostrarles. Aquí lo que vemos es la máquina IQ Dialog 2400, en este caso por el generador de 2400 vatios. Y lo que vamos a hacer en este momento es una aplicación de un juguete, como lo vemos acá en pantalla, que básicamente es un elefante, en este caso es la marca Playmobil, pero esto es una muestra, ya es una muestra que nosotros utilizamos para que se pueda ver cómo funciona y lo rápido que es, y para que ustedes puedan darse una idea cómo es un proceso de sellado con ultrasonido. Entonces, brevemente vamos a mirar la pantalla, ojalá que se pueda ver. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Correcto. Sí, sí. Aquí lo que vemos es, primeramente lo que vamos a hacer es seleccionar la aplicación, en este caso es el elefante que queremos sellar. Vemos que la máquina se está prendiendo y vamos a mirar brevemente cómo está programado. No sé si ya esto es muy pequeño, pero aquí lo que vemos es, aquí arriba vemos la amplitud con 19.1 micrómetros. Vemos la fuerza 1 de sellado con 400 newton y la fuerza 2 con 600. Entonces, esta está sellando con 2 fuerzas de sellado y vemos acá la penetración en funcionamiento de vibración, que es el RPN con 0.15 y la meta final es la variable de paro 0.55. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos nosotros viendo, eso es lo que estábamos hablando de lo que es la variable de paro, que es muy importante, que la máquina sepa a dónde está apuntando y qué es lo que tiene que lograr para que nosotros tengamos un sello perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un sello, aquí la máquina ya está preparada. Vamos a hacer primeramente el proceso de montaje. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos acá, ya nosotros hemos extrusado, ya tenemos una línea de extrusión y hemos sacado nuestras carcasas. No sé si se ven un poquito sin luz o poca luz. Tenemos, espero que se vea mejor. Tenemos 2 carcasas. Normalmente este tipo de producto se fabrica con 2 carcasas, una derecha y una izquierda. Entonces esto obviamente se hace para ahorrar material y podamos hacer una carcasa hueca. Entonces tenemos aquí la segunda, ¿no? 2 carcasas, que una parte derecha y parte izquierda. Muchas veces tenemos un componente entre medio, en este caso tenemos los ojos y los colmillos del elefante, que lo vamos a montar para poder hacer el sello. Entonces hacemos lo que es lo que se llamaría el ensamblaje. Entonces aquí montamos los ojos, los colmillos y montamos la contraparte, lo que vendría a ser nuestro producto, que es el elefante que queremos nosotros ahora fabricar o producir. Y lo que vamos a hacer, este todavía está, como lo vemos, está suelto. Queremos nosotros ahora unirlo en un proceso de sellado con ultrasonido. Yo podría hacer esto con calor, yo lo podría hacer esto con tornillo, pero lo más eficiente, y vamos a ver ahora también el tiempo que esto dura, es con ultrasonido. Entonces lo montamos dentro de la máquina, esto es lo que se llama el fiction, esto es lo que agarra la pieza, y esto es lo que es el sonotrodo, que va a pasar la vibración a mi pieza a soldar. Ponemos los protectores y vamos a pasar al proceso de ultrasonido.
Como vemos, fue un proceso muy rápido. Vemos, vamos a mirar aquí el elefante. Lo acabo de sellar, lo puedo tocar, no está caliente. Este es un sellado frío. No hay ningún peligro, no corremos ningún riesgo de quemadura y podemos tratar de separarlo. Imposible. Es básicamente imposible separar este elefante por la fuerza con la que se ha unido. Entonces, y como bien, vamos a mirar un segundo los resultados. Vamos a mirar la gráfica. Lo que vemos acá es un proceso de 0. No llega ni a 0.2 segundos. ¿Ya? Entonces 0.15 más o menos aproximadamente, y vemos acá que la fuerza 1 duró algo de 0.03, 4 segundos, y esta es la fuerza 2. Entonces lo que vemos aquí, en la línea azul es la RPN, la línea que nos marca nuestro proceso de corte cuando para la máquina, y vemos cómo va subiendo rápidamente al 0.55 que queremos llegar. Y ahí es donde se para el proceso. Entonces, eso es un proceso, una aplicación con ultrasonido. Correcto. Aquí, bueno, cabe mencionar parte de la importancia que tiene el ultrasonido, es que, digamos, como es un proceso molecular, estamos agitando tanto las moléculas del plástico que rompen sus estructuras moleculares y forman otras constelaciones. Por lo tanto, no solamente estamos quemando y debilitando el material, sino que lo estamos haciendo prácticamente como si estuviera saliendo de la inyección. Entonces, no pierde sus propiedades como tal. Sí hay calentamiento, pero no pierde sus propiedades como tal, como si lo estuviéramos quemando o si uniéramos con láser o si uniéramos con algún pegamento, porque esto está añadiendo o quitando material. Entonces, este proceso lo único que hace es remoldear este plástico semicristalino y por eso es que queda con esta tensión, con esta fuerza de sujeción. Otra vez la pregunta del año. ¿Pueden ver mi monitor? Se puede ver, ok. Bueno, entonces aquí está. Esta fue la muestra, así salió. Espero que se la pueda ver bien. No tiene ninguna rebaba. Este es un sello completamente limpio, donde nosotros no tenemos que hacer absolutamente más nada. El producto ahora está listo para empaquetar y enviar. Muy bien. Entonces, las características, resumiendo, son una unión perfecta, resistente y sobre todo hermética, que también es muchas veces extremadamente importante en muchos productos. La estética y repetibilidad de lo que acabo de mencionar, también que tenemos una estética perfecta, es impecable. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente más nada después de nuestro proceso de unión. Muy a diferencia de una unión con termofusión. El tiempo de soldadura entre 0.25 a 0.5 segundos, este duró 0.15. Como vemos, es casi nada de tiempo que dura y es el único momento que la máquina está utilizando energía. O sea que también nosotros podemos ahorrar una cantidad increíble de energía, ahorro de tiempo, energía, materiales, recursos humanos y requerimiento nulo de material adicional o pegamento. No sé, si esto lo haríamos, por ejemplo, con tornillos, fuera muy diferente la historia, ¿no? Tuviéramos que pagar todos los tornillos, todos los insumos y aparte contratar gente que esté atornillando este elefantito todos los días. Mientras que con esta máquina tenemos un operador que va a poder hacer cientos de estos elefantes por hora. Y algo muy importante, Alberto, 100% repetible y 0 scrap, o sea, 0 desperdicio. No hay pieza mal sellada, no hay. Una vez que el proceso está todos los parámetros ya definidos, no hay error. Es un proceso 100% digital, 0 error, 0 scrap. Si vamos a soldar 4.000 filtros de catéteres o filtros de sangre o filtros de diálisis, tienen que salir 4.000, 10.000, todos perfectos. Correcto. Exacto. Esa entonces es la gran bondad que nos da el ultrasonido. Entonces, si nosotros analizamos nuestra inversión
con ultrasonido va a ser un poco más alta al comienzo, a que lo hagamos con otro tipo de sello, por ejemplo, de termofusión, pero a la larga nos va a ahorrar muchísimos costos. ¿Por qué? Por la velocidad con la que puedo sellar, la eficiencia con la que sello y la repetitividad. Entonces nosotros vamos a tener, y aparte hay una parte que no se cuenta muchas veces en la ecuación, que son, ¿qué pasa cuando yo mando producto erróneo al mercado? Imagínense, yo mando barbijos al mercado y la mitad de los barbijos, no la mitad, pero un 10% me sale que se lo pone al cliente y se le suelta el loop. Entonces ese cliente no va a volver a comprar esa marca. Va a decir, pucha, cada vez que me compro uno de esos se me suelta el loop. Entonces también hay una parte de la imagen, ¿no? El marketing que tiene la empresa. Bueno, nos hemos sobrepasado 5 minutos, perdón por eso. Vamos a pasar un momentito a la parte de preguntas y quiero tomar una pregunta de Luis Ferreira, que nos pregunta, hola, buen día. ¿La soldadura puede darse en dos tipos de materiales diferentes? Nos pregunta Luis Ferreira. No sé si puedes contestarlo ahí, Omar. Ok. Normalmente no. Normalmente para una soldadura perfecta lo que pedimos es que sea el mismo tipo de material, pero sí tenemos una pequeña tabla de compatibilidades. Son algunos materiales solamente los que se pueden mezclar y que podamos tener una soldadura 100% aceptable, pero aquí hay que tener muy en cuenta que cada material tiene un punto de fusión diferente entre ellos y aparte tienen ciertas propiedades que los hacen pues propios de su tipo de material. Por ejemplo, puede que tenga mayor ductibilidad o que tenga una flexibilidad mayor, que quizá las cadenas de moleculares no sean exactamente iguales, y por eso también al momento en que nosotros elevamos esa temperatura por medio de las vibraciones, puede ser que no lleguemos a derretir uno de los dos materiales, o que el segundo, por ejemplo, apenas empiece a derretir cuando el otro ya está totalmente líquido. Entonces es muy importante mantener tanto la parte de los materiales correctos, es decir, mientras más parecidos o que sean iguales, mejor. Y obviamente también el diseño de unión. El diseño de unión tiene mucho que ver con esta parte. En el tema de los materiales hay también sus excepciones. Por ejemplo, acrílico con policarbonato o ABS con policarbonato o ABS con acrílico, con ABS con PMMA o ABS con PC. O cuando no, los materiales son diferentes. Por ejemplo, muchos se ven lo que son perillas de cocinas. Son, por ejemplo, PVT con polipropileno. Lo que se hace es que se hace un remachado. O sea, sale el pin y se hace un remache. O puede ser un remache, un tablero metálico o de fibra de vidrio, sale el pin plástico y se remache. Queda como una cabeza de hongo, como una olla y un estilo guafleado, o sea, digamos, un fondo con estructura que hace como si de presión y queda pues un remachado, ¿no? Entonces, cuando son diferentes materiales lo que se hace un remachado, cuando son diferentes iguales se suelda. Sí, no sé si puedes buscar esa tableta, Omar, para mostrarla brevemente. Y bueno, quisiera dar la palabra a todos los demás. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, que la haga ahora. Tengo a Jesús Arturo. Buenos días. Mendoza. Buenos días, ¿cómo estás, Jesús? Sí, muy buenos días, mucho gusto. Es que yo tengo una consulta, yo me dedico al rubro de la fabricación de piezas de plástico aquí en Bolivia. Tengo una duda al caso de la soldadura. Yo tengo una pieza que está soldada, que ya vienen de fábrica, que vienen soldadas, dos piezas, que las cuales suman un espesor de 5 milímetros. Y ya están soldadas, esas las importo. Ahora, esa pieza yo quiero adherirla a otra pieza. ¿Es posible eso mediante el ultrasonido? Depende mucho del diseño final que tenga la pieza. Aquí nosotros tenemos siempre una limitante en cuanto al tipo de soldadura que vamos a hacer. Tenemos diseños ya predeterminados, pero si la pieza que vamos a soldar después, por ejemplo, tuviera lo que llamamos un director de energía, que es un pequeño pico Un momento. que es un pequeño pico de plástico que es el que le va a dar dirección y va a hacer que toda esa energía se concentre solamente en este punto para empezar el derretimiento. Entonces puede ser que sí. Si son materiales compatibles y aparte tenemos esta especie del diseño de unión, sin problema lo podríamos realizar. Aquí
El espesor en particular, nosotros lo manejamos en dos etapas o en dos formas. Uno que le llamamos campo cercano y otro que es campo lejano. Cuando tenemos un campo cercano, quiere decir que tenemos una medida o un espesor de menos de 6 milímetros de ancho, y a partir de 6 milímetros ya es un campo lejano. La única diferencia que hay entre uno y otro es la frecuencia que vamos a utilizar para la soldadura. Es decir, para los de mediciones menores a 6 milímetros, normalmente podríamos utilizar una máquina de 35 kilohertz. La razón de esto es que todas las frecuencias muy altas, que son justo las de 35 kilohertz, digamos que van haciendo esta onda, normalmente tienen un alcance mucho más corto. Por ejemplo, si lo pasáramos al mundo natural, estamos viendo que los murciélagos o ciertos animales emiten estas frecuencias muy altas para localizaciones, pero llegan a una distancia de 2, 3 metros y ahí pueden ubicar. Por el lado contrario, por ejemplo, una ballena tiene unas frecuencias muy bajas y por lo tanto se pueden comunicar prácticamente desde Japón hasta Perú, por decir algo, ¿no? Entonces, este principio es el mismo que utilizamos en el ultrasonido, y cuando tenemos estos campos altos que son, o estos campos lejanos que son mayores a 6 milímetros, entonces utilizamos 20 kilohertz. Entonces, esa sería la limitante. Por ejemplo, aquí pueden ver un sonotrodo cuando tenemos un director de energía. ¿Qué se provoca con esas puntas? Una incrustación. Entonces, cuando, es un ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de, y pueden ver en un labrado, esto es se llama un guafleado, ¿no? En la cámara. Entonces, cuando tenemos un director de energía, podemos tener este tipo de superficies, son pirámides, como dientes, para lograr, pues, por ejemplo, esto es para soldar absorbentes acústicos en tapas plásticas. Por ejemplo, o hacer, por ejemplo, como dice, piezas, acá va a quedar un anillo, o sea, penetro dos piezas planas, por decir, dos placas, tumbados, cielos, digamos, por decir que tengan un espesor de 3 milímetros cada pieza. Entonces va a empujar material y va a quedar después unido como un anillo, ¿no? Va a haber este anillo, va a quedar una pieza, ¿no? Hay diferentes tipos, o podemos hacer muchos dientes, más largos, más grandes, ¿no? Yo quisiera ahí añadir un poquito a su respuesta. A ver, nosotros hemos hecho pruebas aquí en nuestro laboratorio, acá en Santa Cruz, con tapas para una carcasa, ¿ya? En este caso eran baterías, que también muchas de ellas tenían una sobretapa, ¿ya? O sea, tenían ya una tapita pequeña soldada a la misma tapa, que luego teníamos que soldarla sobre la carcasa. Y creo que más o menos por ahí va su pregunta, si no me equivoco. En este caso ha sido un poco complicado el tema de traspasar la vibración ultrasónica sobre esa sobretapa y que llegue correctamente a la tapa, ¿ya? Porque eso nos genera a nosotros como un error en el camino, nos genera grietas y lugares de dispersión de la energía, que es lo que no queremos. Entonces, en este caso, Jesús, Arturo, lo que yo quisiera o proponerle es que si nos puede hacer usted llegar muestras, o aunque sea en primera instancia, aunque sea fotos o información sobre su producto, que nosotros podamos analizarlo y ya le damos una respuesta un poco más concreta. Claro, con gusto les puedo facilitar. Si me pueden facilitar, por favor, un correo o al correo que nos inscribimos. Ahí está, Sí, info@ultracell-technologies.com. Sí, no hay problema. Yo ahorita se lo voy a escribir acá. Y bueno, eso. Bueno, solamente para cerrar esta pregunta. Hay otra pregunta, Omar. Dice, ¿es posible? Perdón. Ya, ¿es posible soldar por ultrasonido placas de circuitos electrónicos? En caso de que sí, ¿tendría alguna característica a favor en lugar de usar la soldadura de estaño? No, en este caso, toda la parte de metales y principalmente para este tipo de aplicaciones de las PCBs,
Lo único que podríamos hacer ahí sería más bien remacharla, o sea, soltarla hacia otra carcasa plástica, pero como tal hacer la soldadura del estaño, no. En algunos casos ahora ya tenemos estas aplicaciones para metales, pero están enfocadas más que nada a la parte del cableado o de algún componente que sea, De batería, digamos, de de baterías. baterías unidos, así como tal cual los filamentos. Y también estamos reducidos un poco en el aspecto del tipo de material. También son algunos cobres, algunos aluminios. Creo que hay como 2 o 3 más que estamos soldando, pero son de los componentes exteriores. Aquí también cabe mencionar que es muy importante que, por ejemplo, en esta parte de circuitos electrónicos, si nosotros los expusiéramos a la vibración directa del ultrasonido, lo más seguro es que podríamos romper como tal la placa fenólica o romper cada uno de los componentes pequeños que tenemos en contacto con esta vibración. Entonces, en ese caso, no sería una aplicación viable. Okay. ¿Alguna otra? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No veo ninguna otra pregunta. Bueno, sin duda se pueden acercar, ¿no, verdad?, a nuestro centro de tecnología en Santa Cruz para que puedan visitar y ver el proceso físicamente, ¿no? En vivo, ¿no? Puedan estar frente a la máquina y ver en realidad el proceso, ¿no? ¿Qué día Claro. mayormente están abiertos esas sucursales, disculpen? O sea, ¿qué días y horarios están abiertos, digamos, las sucursales que para poder, digamos, apreciar o en alguna oportunidad poder ir y igual seguir preguntando? Normalmente nosotros estamos en horario de oficina aquí, pero a veces salimos también a visitar a clientes y todo. Entonces, lo mejor es, yo pasé aquí mi email y mi teléfono, me puede contactar por WhatsApp y avíseme si quiere un día venir, entonces para que yo también le prepare la máquina y lo pueda esperar aquí para mostrándole algo, ¿no? Ah, ya, muchas gracias. Sí, lo acabo de ver en el mensaje. Sí, ese es mi número ahí, lo puede anotar, es mi número de WhatsApp, también lo pasé el email ahí por el chat, así que cualquier cosa, pues si quiere visitarnos con mucho gusto, lo estaremos esperando acá. Bueno, ¿tendremos alguna otra pregunta? Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Creo que estamos... No. Bueno. Bueno, de todas formas, si se les ocurre una pregunta más adelante o si tienen alguna idea, algo que quisieran compartir con nosotros, bienvenido. Ahí está mi email, está mi WhatsApp. Con mucho gusto. Nosotros nos encontramos aquí en Santa Cruz de la Sierra. También de vez en cuando estamos viajando. Estaremos viajando a Cochabamba, yo creo, en el siguiente mes probablemente. Así que también podremos visitar algunas fábricas allá. Nosotros tenemos, por ejemplo, esa aplicación móvil, esa pistola que la vimos hace rato. Ah, Una interesante. aplicación que nosotros podemos llevarla y hacer muestras in situ, ¿no?, con el cliente. Entonces también estaremos moviéndonos un poco aquí, Claro. principalmente en Bolivia, con esta herramienta. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar entonces este webinar. Quiero agradecerles a todos por participar, por su tiempo, por su interés. Disculpe, una consulta más quisiera hacerles, por favor. Dígame. Adelante, por favor. Disculpe, quisiera saber si tienen equipos a disposición o en stock acá en Bolivia. En Bolivia tenemos estas dos máquinas que le hemos mencionado, la Dialog, y tenemos la máquina manual, y tenemos bastantes lo que son sonotrodos y algunas herramientas aparte.
Pero normalmente, ¿cómo? Alberto, te recuerdo que estamos por hacer unos despachos de unas máquinas de actuadores neumáticos que son para la integración más pequeños, para hacer proyectos pilotos de integración. Y adicionalmente nosotros estamos dispuestos a prestar una máquina o hacer convenios con el cliente donde se le cobra el alquiler y solamente muy mínimo, y solamente usted decide voy a hacer el sonotrodo para tal pieza, para tal producto, para probar, ¿no? Eso se alquila, ¿no? Y también con darle la flexibilidad de compra, de pago, financiamiento, dentro de un año, no tampoco así, o sea, no somos banco, pero dentro de un año se puede ir amortizando la máquina periódicamente, ¿no? Pero sin duda vamos a tener en Santa Cruz próximamente, yo creo que a partir del mes de, a más tardar marzo o el 1 de abril, máquinas, digamos, otro tipo de las máquinas modulares o las BIS, actuadores neumáticos, para tener toda el paquete, ¿no? Máquina terminada, máquina pistolas Sí. manual, vamos a poner unas 2 más para poderlas prestar y dar al cliente las facilidades. No que el cliente venda, sino que nosotros el cliente llevarle, prestarle y dejarle en funcionamiento. Usted pide solamente su herramental, su sonotrodo. Correcto. O sea, nos están llegando sí componentes también para lo que es la integración, ¿no? Así que si usted tiene una aplicación en específico, también le pido, hágame llegar la información y nosotros podemos entrar un poquito en la materia. Ahora, cualquier pedido que nosotros hacemos, incluso esta máquina grande que ustedes vieron ahora, se trae por avión, vía aérea. Entonces, también el tiempo de envío es bastante rápido, ¿no? Exactamente. Acá lo que se demora son los herramientales, porque cada sonotrodo, Muchas gracias, me pondré en contacto. el sonotrodo siempre va acorde a la necesidad del cliente, al diseño del cliente. Si el cliente quiere soldar, por ejemplo, una carpeta, típico, en Sudamérica, útiles escolares, ¿no? Tal regla o tal carpeta plástica. Entonces te pide un sonotrodo que hay que labrarla, hay que hacer la costura que él desea. ¿Ya? O algún juguete, un sonotrodo que tiene que ver un contorno en 3D, es un sonotrodo específico. Eso es lo que más demora. Pero ahí la máquina podemos despachar, pero siempre lo que demora es el herramental, fabricarlo, ¿no? Hay diferentes tipos de aplicaciones. A veces hay aplicaciones, por ejemplo, pasaportes. Se me ocurre, porque eso fue ahora último, Herman coopera y trabaja con la impresora federal en Alemania para lo que es su fabricación de producir un pasaporte. Entonces, los pasaportes están soldados por la contraparte en ultrasonido, ¿no? Porque son una lámina plástica. Entonces, este sonotrodo es un sonotrodo especial, pero entonces demora sin fabricarse de 6 a 8 semanas. Eso es lo que más tiempo lleva. Esta es la tabla normal, ¿te puedes ver? Así es. Sí, sí, exactamente. Luis, no sé si nos estás escuchando, ahí quería mostrarte brevemente la tabla de la compatibilidad de plásticos. No sé si la puedes explicar, Omar. Claro, bueno, todo lo que vemos ahí en verde, en cruz verde, son pues, las compatibilidades perfectas, que es prácticamente el mismo tipo de material, por eso es que lo vemos en esta diagonal, pero tenemos ciertos materiales como el PMMA con ABS, por ejemplo, que se suelda perfectamente, y todos los que tenemos en círculos amarillos tienen buena compatibilidad, mas no es perfecta, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tipo del diseño o de la pieza como tal, puede que no tengan esa funcionalidad como sería con el mismo tipo de material. Un ejemplo, por ejemplo, el PS con el ABS es compatible, pero tenemos ciertas limitantes, ¿no? Por ejemplo, la parte del diseño. Todo lo demás, lo que vemos en verde, son materiales que sí se pueden estar entre ellos mismos para lograr soldadura ultrasónica. Sí. Bueno, entonces, como ves, Luis, hay posibilidades también de utilizar diferentes materiales en una aplicación, pero hay que analizarlo previamente por la compatibilidad de los materiales, ¿no? En el peor de los casos, hacer pruebas, pero de todas formas esta lista ya nos da a nosotros una buena base para ver qué es lo que podemos soldar uno con otro y qué no. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Y si las hubieren, por favor,
Pero deben haber preguntas porque tenemos todavía 19 participantes fuera de nosotros tres. Así que creo que deben haber inquietudes, así que tengan toda la confianza y tranquilidad de transmitirnos la inquietud. Acá estamos, aquí estamos para responder cualquier tipo de pregunta técnica. Tenemos también, si algún tipo de pregunta en el proceso de inyección, tenemos acá a Omar, que puede también apoyarnos en ese tipo de preguntas, de recristalización de piezas. ¿No, verdad? Ya en la parte comercial yo les di un par de pautas. Vamos a contar con equipos en Bolivia para poderlos prestar y que el cliente tenga la seguridad de probarlos, ¿no? Entonces, y de conocer a Herman, ¿no? Es muy interesante para aprender, para hacer desarrollos. Como digo, acá lo que se trata es de impulsar, dar impulsos de desarrollo local, ¿no? Mover la industria local, no traer de China, importar piezas plásticas o componentes de la China o máquinas de la China, sino que usted pueda crear desde su propia máquina hasta su propio producto, de una forma no costosa. Y sí, a ver, una pregunta que quizás puede salir, ¿cuánto cuesta una máquina? Porque es lo que usted quiere preguntar y capaz no se atreve. ¿Cuánto cuesta una máquina? Bueno, dentro de las máquinas de pedestales, para que usted pueda saber, contamos con máquinas que van desde los sencillas, sin la pantalla, en potencia de 1200 watts, 35 kilohertz, o sea, para piezas pequeñas. Por ejemplo, usted quiere soldar una llave, un juguete, por decirle, un llavero de regalo. Usted puede soldar con una máquina sencilla, pequeña, que va a estar en el rango de los $20,000, por decirlo así. Es una máquina que se va a soldar por tiempo, no va a tener la pantalla, pero va a tener la función de soldar a una óptima calidad de manera eficiente. Entonces va usted a invertir 20,000 euros. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Bueno, si el volumen amerita, si voy a fabricar al mes 20,000 llaveros porque voy a exportar a Perú, voy a exportar al Paraguay, entonces usted se voy a hacer 20,000 llaveros, entonces esa máquina se paga, ¿no? ¿Verdad? Voy a hacer mueblería plástica para los niños, qué sé yo, industria de consumo. Voy a soldar mascarillas de manera, o sea, veo que la mascarilla de China está saliendo cara, la voy a hacer yo mismo, entonces puede soldarlo. Entonces, como le digo, tener máquinas locales que el cliente las puede utilizar, usted pide su herramienta nada más y se las puede pues alquilar, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta una máquina? Claro, una máquina de pedestal con todos los juguetes, por decirlo así, con toda una máquina de alta potencia, puede estar en 60,000, 70,000 euros, pero ahí viene también el tema de los componentes. Usted dice, bueno, yo necesito solamente el componente acústico, quiere decir la estaca, el sonotrodo, el conversor, el booster, que es el que amplifica la frecuencia, y el generador. Usted puede salir con 15,000, 17,000 euros. Usted pone su pieza, la parte neumática la pone usted con su fabricante integrador de máquina, que podemos recomendar. Es más, ya tenemos un fabricante de máquina en Bolivia que puede hacerle la máquina más económica y solamente con lo esencial de ultrasonido. Usted está con 15,000 euros avanti, ¿no? Usted sale airoso con una inversión muy baja, con una máquina hecha en Bolivia, con un fabricante local que le va a dar servicio en español de manera rápida y eficiente, pero con una máquina de corazón alemán y 100%, digamos, de alta fidelidad. ¿Qué es lo que, o sea, yo siempre digo, a mi cliente en Sudamérica no le interesa tener la máquina bonita, el hardware y todas las piezas. Es lo que le interesa es lo esencial, que es el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? El generador, el conversor y el sonotrodo. O sea, esas tres piezas, lo básico. Generador, que es el que genera ultrasonido, el sonotrodo, que es la pieza, la herramienta de sellado, y el conversor, que convierte la frecuencia eléctrica a la frecuencia mecánica oscilante. Eso es todo, son tres componentes que usted necesita. El resto se puede hacer en Bolivia. Entonces usted con una inversión muy baja, usted tiene una máquina para solucionar, para llegar a su producto. Producto fabricado en Bolivia, que ya no le importa de China. Usted lo fabrica en Bolivia. Sí, correcto. Aquí es importante también recalcar, la empresa Herman no solamente está situada en Alemania, sino que produce casi el completo portfolio de sus productos en Alemania, ¿ya? Y de materiales de muchísima calidad, de altísima calidad. Normalmente un sonotrodo está fabricado, por ejemplo, de aleaciones de titanio, que son materiales altamente fiables, digamos, ¿no? Y son materiales muy duraderos, que justamente se los hace para la aplicación.
Y no solamente son los materiales y los materiales como el sonotrodo, que puede ser titanio, puede ser de acero, puede ser de aluminio, y el generador. No solamente son esos componentes, es el acompañamiento. Desde un inicio es el cliente. Cuando el cliente dice, yo quiero desarrollar digamos sí, tenemos mucha ingeniería, mucha minería en Latinoamérica. Un explosivo, quiero desarrollarlo. Entonces, lo hacemos en conjunto. La parte del diseño de unión, recomendarle algún tipo de fabricante de molde, recomendarle, bueno, puede trabajar con cualquier. Lo interesante en esto es que muchos clientes en Latinoamérica optan por tener, sí, máquinas de inyección, inyectoras chinas, porque son baratas, es verdad. Excelente, no hay ningún problema. Usted puede hacer una máquina de muy precaria china de inyección, tener un molde muy precario chino o fabricado en su país, muy precario para hacer lo que usted necesita, con muchas tolerancias, porque usted no va a tener la precisión de hacerlo en China o hacerlo en Estados Unidos o en Italia o en Portugal o en Alemania. Digamos, hacer un molde sencillo, muy sencillo. Pero al tener molde muy sencillo y económico, que nosotros le decimos, lo apoyamos, le decimos, vaya por esa vía. Tener una máquina china muy económica y sencilla, china también, le decimos, vaya por esa vía. Pero usted al tener un equipo alemán eficiente, usted puede limar y todas esas asperezas, esas altas tolerancias, ese molde muy precario, la máquina de mala calidad, el sistema de inyección de mala calidad, usted con Herman compensa. Por ejemplo, les doy un ejemplo de un cliente mío en Cali, en Colombia. Ellos fabrican LEDs para buses, para tractores, todo. Usted sabe que en Sudamérica, nuestros buses en toda Latinoamérica, desde Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, en Bolivia no va a ser diferente. Los autos, los camiones, las mulas de carga pesada, los buses, tienen LEDs por todos lados, las luces que hacen flashes, hacen blinks y bueno, parpadean, frenan, se prenden. Entonces, los camiones van por todos lados y llevan esas luces. Entonces, el fabricante de esas luces en Cali me dice, yo tengo pésima calidad. Le dice a sus empleados, tengo máquinas todas chinas, mis moldes son todos hechos aquí en Cali localmente, muy precario, pero yo necesito de Herman, porque Herman, de lo que muchas piezas en el preensamble que sabían que no iban a salir bien soldadas con la resina o con el ultrasonido de otra competencia, ellos saben que ahora el 100% de esa fabricación muy precaria con Herman salen todas 100% con óptima calidad en sellado, resistencia y estética. Entonces, con Herman usted tiene un plus. Nosotros le decimos, invierta con máquina china de inyección, invierta con con moldes precarios, fabricados de manera local, le apoyamos. Entonces, el molde es mucho más sencillo. El molde solamente va a ser usted como decir, macho y hembra, un encastre. Ya no va a tener ese clipado, no va a tener moldes complejos. Materiales que vienen de una extrusión, láminas, usted las puede sellar con ultrasonido. Entonces, hay muchas ventajas para pues apoyarles a ustedes en el desarrollo. Bueno, gracias, Pedro. Para ir cerrando, quisiera tomar una pregunta más de Daniel Miranda, que nos pregunta, si tenemos un líquido frío como leche, ¿se puede sellar o necesita más tiempo? Entonces Omar, ahí, Omar, te paso la palabra. Sí, de hecho es una de las grandes ventajas que tenemos en el ultrasonido, sin importar cuál es el contenido, por ejemplo, en una bolsa o en un empaque, podemos hacer el sello y no vamos a tener este tipo de contaminantes en la parte del sellado. Esto pueden ser, por ejemplo, los materiales fríos, puede ser un gel, puede ser comida para animales, puede ser un polvo, croquetas, por ejemplo, café, etcétera. Aquí hay que recordar que lo que hace el ultrasonido son vibraciones. Entonces, al momento en que hace este pequeño sello, hace la vibración y ese material por la misma vibración, digamos que se empuja hacia los lados y permite que solamente el plástico se derrita. Si quisiéramos hacer este proceso con calor o con cualquier otro tipo de termosellado, sería prácticamente imposible porque el material siempre quedaría pues encontrándose con algún tipo de contaminante y este contaminante pues haría burbujas de aire o dejaría el líquido durante el sello
y esto ya que todo el material se pudiera salir. Entonces el ultrasonido hasta ahora es la mejor solución para este tipo de sellos, y como les decía, puede ser en frío o en calor también. De hecho, es una de las grandes ventajas que al momento de que ya cuando terminamos el sello, obviamente el plástico que estamos enfocando en la parte de la frecuencia te queda sellado, y después podemos pasar un líquido muy caliente, por ejemplo, como es el caso, no sé, en filtro de aceite o en la parte de los motores de combustión, en el cual todos los materiales se llegan a calentar bastante, sin llegar obviamente al punto de derretimiento del material o del plástico que estamos soldando. Y una vez que logramos esto, el material ya no se deforma. Entonces, en otros tipos de métodos, como puede ser, por ejemplo, con algún tipo de pegamentos, puede ser que el material se llegue a derretir antes que el plástico principal, y esto pues es una falla en el sello. Pero para responder la pregunta, sí es totalmente posible con esto. Bueno, ok. Le quiero ahora sí, vamos a ir terminando, agradecerles el tiempo. Perdón porque nos hemos pasado un poquito bastante del tiempo previsto. Y tienen mi email, tienen ahí un contacto de WhatsApp. Cualquier pregunta, por favor, aquí en adelante, con mucho gusto estaremos aquí para responderla. Les deseo a todos entonces un feliz día y espero que estemos en contacto aquí en adelante. Gracias, Omar, y gracias, Pedro, también por su participación, Muchas gracias. por su tiempo, Muchas gracias a todos. y a todos los que participaron aquí en este webinar. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pase. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.